Llegar a casa y descubrir que la fidelidad que tanto defiende no existe, saber que todos sus reproches hacia mí, no eran más que palabras que salían de su boca. Ella empezaba a juzgarme porque yo tengo una aventura con una vecina del barrio, una mujer casada, pero mi caso era solo eso, una aventura casual. Si puedo agregar algo a mi favor, esta mujer llevaba 2 años de separación y un divorcio a la vuelta de la esquina. Pero ahora este no es el punto, la situación es muy diferente. Después de lo que he visto, quiero saber de qué manera va a justificar lo que hace. ¿Tiene idea de lo que podría decir la persona a la que está traicionando si yo decidiera en algún momento contar todo lo que he visto? De regreso a casa y esquivando una lluvia repentina, llegaba hasta la puerta de nuestro piso, traía los zapatos con algo de barro y era necesario descalzarme si quería entrar. Mi madre tiene alfombrado casi todo el suelo del departamento. Como te vea que estás pasando con los zapatos puestos, peor si están sucios, será mejor que corras por tu vida. Se enfada mucho, la pone de mal humor. Ahora en el piso vivimos solo 3 personas, mi hermana mayor, yo que soy el último y nuestra madre. Hace más de un año que tenemos esta costumbre, al no haber niños ni mascotas, ella lo tiene todo ordenado, no deja que nada esté fuera de lugar. Como decía líneas arriba, ella me juzgaba por tener una relación que era de puro placer, no había nada en serio, pero lo que yo vi aquella tarde, cambiarían mucho las cosas. No era el único que estaba ocultando la verdad, tampoco es algo que tenga mérito de ir contando por el barrio, pero en este espacio sí que me gustaría compartir esta experiencia con vosotros, y que sepáis que en casa no somos perfectos. En este breve relato quiero contarles cómo descubrí su secreto, una mentira en la que ella era parte principal. Te pido nos acompañes y descubras quién estaba tras esa puerta. Ya descalzo, y solo en medias gruesas caminé hacia mi habitación, que está al final del pasillo. Al acercarme, escuché risas y sonidos que venían de la habitación de mi madre. Eran risitas de amantes, esas que son previas a un juego erótico, a un juego de seducción. Podría asegurar que en la habitación habían 2 personas, se diferenciaban las risas de una mujer y un hombre. Esto era muy extraño, ya que mi madre estaba de vacaciones, se había tomado 15 días de licencia y no tenía previsto volver antes. Un extraño presentimiento me hizo pensar que podría ser mi madre. Sabemos que tiene pareja, bueno, ella no sabe que nosotros lo sabemos, sus salidas las lleva en secreto. Pensamos que por el poco tiempo que llevan saliendo, necesitarían algo de espacio para formalizar una futura relación entre ellos. Aquí había un detalle que podría no encajarme, y es que me hubiera llamado para ir a recogerla al aeropuerto. Se fue con 2 maletas grandes y no le gusta viajar en taxi, desde que le robaron prefiere no hacerlo. Un detalle que llamó mi atención fue la puerta entreabierta. La alfombra impide que se cierre del todo, pero con un poco de fuerza se cierra. Ella sabe que la tiene que arreglar, pero como siempre dice, aquí no pasa nada, y no gastaré dinero en eso. Ese descuido en dejar la puerta un poco abierta, le va a costar a quien estuviese dentro. Si yo lograba empujar la puerta con cuidado, podría mirar, y saber qué estaban haciendo. Seguro que es una de las mujeres que vive aquí. Una breve reflexión me detuvo por un momento, ya que podría meterme en problemas. La puerta estaba casi cerrada, al empujarla un poco, podría invadir un espacio privado. Alguien podría enfadarse y reclamar privacidad, pero este era un piso familiar y las puertas siempre se mantienen abiertas. Unos minutos de aguda espera, mis pensamientos me paralizaban en aquella puerta, pero con solo unas palabras de ella, todo estaría resuelto. Mi curiosidad se hubiera esfumado y yo me hubiera marchado, pero no. Esta intriga por saber quién estaba divirtiéndose de manera placentera, empezaba a inquietarme. Quería ver quién estaba provocando esas cosquillas, palmadas en zonas abultadas, besos y caricias, pero además de todo este ruido erótico, quería saber qué estaba sucediendo en esta habitación. Para ser sincero, esto no había pasado antes, porque de lo contrario podría distinguir los sonidos de una y otra persona. No podía con tantas ganas por saber quién estaba dentro. Mi mano se acercaba y alejaba de la puerta. Por un momento un gran silencio invadió aquella habitación, pero los besos acalorados de ambos amantes desviaron el interés por verse descubiertos. Las ansias me obligaban a mirar, pero la decencia me hacía desestimar aquella idea. Mi cabeza buscaba alguna excusa para usar a mi favor y no quedar tan mal en este bochornoso incidente. Un impulso nervioso, un calambre no advertido empujó aquella puerta. Sentí que me habían pillado, que eso era todo y me caería una buena, pero la alfombra redujo al mínimo cualquier sonido. Es más, como estaban tan juntos explorando sus zonas erógenas, ni siquiera se dieron cuenta de los centímetros que corrió la puerta dentro de la habitación. Nadie se había sorprendido. Eso quería decir que lo que pasaba dentro estaría más que interesante. Abrí unos centímetros más, para mirar mejor, pero tras 5 minutos en mi habitación, nadie había salido a reclamar privacidad en aquel lugar. Tenía que decidirme pronto para descubrir lo que pasaba en esta habitación, pero había un sentimiento extraño.
Algo frenaba mis intenciones, podría encontrarme cara a cara con mi madre, e interrumpir su momento romántico. ¿Acaso podría soportarlo? Quiero decir que sería incómodo mirarla en estas escenas casi de películas X, no porque esté mal lo que haga en su intimidad, es el hecho de invadir su privacidad, esto me impedía dar el siguiente paso. Con la inseguridad que tenía en aquel momento, decidí mirar por ese espacio que había logrado abrir. Estaría preparado para esta escena, las risas ya se habían acabado, hacía más de 10 minutos que no se oían, ahora solo eran leves gemidos, sonidos que por cierto eran muy prolongados, eran ritmos pausados, muy débiles. Los sudores que me causaba estar ahí, casi agachado y con un pie en alerta por si había que salir corriendo, es ahora, donde la duda cuestiona mis actos, me acerco y miro sin vacilar, con las consecuencias que esta acción podría traer, ese sentimiento no me dejaba asomar la cabeza con total libertad. La voz del acompañante, ya la había oído un par de veces, una voz delgada que pedía cambios en las posturas, a la vez que resaltaba la belleza de toda su espalda, pero de la mujer que estaba a su lado, hasta ahora, solo había oído sus pequeñas risas, casi 15 minutos y este encuentro aún no terminaba, pues ahora debía de darme prisa, para enterarme de la real situación. Saqué el móvil para intentar grabarlo todo, pero desistí de aquella opción, estos vídeos siempre se filtran, y meter en problemas a alguien por mi curiosidad, creo que no vale la pena, ya se terminaba el tiempo y yo sin descubrir a esta mujer, algo no estaba haciendo bien, me había quedado sin reacción en ese momento. Respiré hondo, y miré hacia adentro, ya no habría retorno en mi decisión, era ahora o nunca, lo decidí sin pensarlo más veces, la sorpresa que me llevé fue en gran parte un alivio, ya que no era mi madre, eso me relajó por un breve momento, pero lo que hasta ese momento no se me habría ocurrido, era que fuese mi hermana la que tuviese la espalda contra su amante. Ella que tanto habla de la fidelidad, la pareja perfecta, el amor y todas esas charlas alrededor de una relación, había descubierto su secreto, una infidelidad. Yo conozco a la pareja de mi hermana, y este tío con el que estaba en la habitación, no era. Me aparté de la puerta para recobrar el sentido y salir de la impresión que me había causado verlos. La posición en la que se encontraban, dejaba a plena vista la cara de ella, claro que en ese momento tenía la mirada en el techo, además de llevarse las manos sobre su cabeza, desubicada de la realidad en ese momento. ¿Sería acaso el agotamiento generado por tantas emociones junto a su amante? Lo cierto es que no dejaba de aprisionarle las caderas, le quedaban fuerzas para seguir jugando, se podría ver en su cuerpo el clímax alcanzado, me quedaba claro que estaban por retirarse. Creo que solo habían esperado este momento y por eso no estuvieron atentos a lo que sucedía fuera, a escasos centímetros de ellos. Ahora con la prueba, más que vista de que yo no era quien traicionaba a alguien, me preguntaba, si cuando decidiera hablar de infidelidad, yo tendría el valor para contarle lo que vi en la habitación de mi madre. Esta situación me ponía en ventaja y podría sacar algún beneficio, habían quedado para volver a encontrarse en 2 días. Tenía una información que seguro puedo aprovechar, debía de asegurarme que tenga la plena seguridad que estaría sola y así tener más pruebas de lo que ella estaba haciendo, si lo que hace le parece bien, pues bien por ella, pero que no critique las cosas que yo pueda hacer. Espero que este breve relato deje clara mi posición sobre las cosas que vemos en los demás, cada quien en lo suyo, y todos felices. Creo que a partir de ahora, nos entenderemos mejor.